Este, Hoy tenemos una enseñanza interesante. Yo les pido que me acompañen a Primera a los Corintios, capítulo 1, la primera carta a los Corintios, capítulo 1. Vamos a hablar, continuando con el tema de la semana pasada, que iniciamos el tema de describiendo a la iglesia. ¿Cómo vemos a la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Pero no tanto a la luz de como tradicionalmente lo vemos, y sí mencionamos, es el cuerpo de Cristo, pero ¿qué más dice Dios sobre la iglesia en su palabra? Así es que hoy vamos a continuar con aquel tema de la semana pasada, que hablamos sobre los que han sido santificados, llamados a ser santos. Es lo que vimos la semana pasada. La iglesia descrita como aquellos que han sido santificados ya y llamados a ser santos. Bueno, eso es lo que corresponde a la semana pasada, pero quedamos que íbamos a ir a lo largo de este mes, de estas conferencias, señalando la forma en que la iglesia es santificada y responde a ese llamado de santidad. Permítanme ir por mis quises. Para ello vamos a leer nuevamente el saludo que tenemos en Primera a los Corintios, capítulo 1. La forma en que el apóstol Pablo se acerca en su carta a los Corintios y les dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. No por él mismo, sino por la voluntad de Dios. Y Sóstenes, nuestro hermano, ya comentamos un poco sobre ellos la semana pasada, a la iglesia de Dios que está en Corinto, una iglesia que pertenece a Dios, está en la ciudad de Corinto. A los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Bien, Señor de todos los que invocan el nombre de Jesucristo. Ese es Jesús, Señor de todos los que le invocan. Versículo 3 dice: gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y entonces la descripción ahora la vamos a continuar en el versículo 4, que dice: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Si la iglesia la describimos como, vamos a ponerlo aquí, la iglesia santificados, fue lo primero que ya vimos, santificados. Hoy vamos a continuar con otra parte. La segunda es llamados a ser santos. Y la tercera, que hoy empezamos a ver, receptores de la gracia. Por la gracia que les fue dada, receptores de la gracia en Cristo. Ok. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Uno debe mirarse a sí mismo y ver a los demás hermanos como receptores de la gracia que les fue dada en Cristo. Pero vamos a ir un poco más allá. Recuerden una cosa, lo mencionamos la semana pasada. La iglesia de Corinto, a lo largo de la carta y de la segunda carta, miren, si el apóstol Pablo se puso nervioso en alguna iglesia, fue en esta. La iglesia donde en el capítulo 2 les dice: yo anduve entre ustedes con mucho temor y temblor. Les escribe dos cartas porque una dice: se han vuelto muy soberbios algunos de ustedes, sienten que no voy yo a llamarles la atención, tienen varios problemas, hasta problemas doctrinales. En el capítulo 15 tiene que poner en orden sobre la resurrección, y en la segunda carta les habla del problema de que empezaron a hacer una colecta, no han completado, los anima a no verse menos que las iglesias de Macedonia, que están haciendo una colecta para los santos en Jerusalén. Bueno, la iglesia de Dios que está en Corinto es finalmente una iglesia como todas las demás que ha recibido la gracia de Dios, porque a pesar de sus defectos, Dios está obrando en ella. Las 7 iglesias que hay en Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3,
A veces la más criticada es la iglesia de la Odisea. Pablo, ahorita vamos a leer que él rogaba por la iglesia de la Odisea. Pero una cosa importante es que a todas esas 7 iglesias, porque a la de Sardis le dice que está muerta, son de Cristo, son llamadas por Cristo. Las iglesias donde se invoca el nombre de Cristo, Cristo está llamándoles para enderezar el camino a las que se han apartado, para sustentar a las que están en dificultad. Y la iglesia de Corinto no es la excepción. Ahora, el tema central es la santificación. ¿Ok? Ese es el punto importante. La iglesia debe ser vista de lo que vimos la semana pasada. Ya somos santificados, lo ha realizado Dios, hemos sido llamados a ser santos. Es decir, es nuestra respuesta a haber sido santificados. La semana pasada hablamos, este es un proceso de conocer a Dios, ser llevados por Dios para poder nosotros llegar a la meta que es ser la imagen de Cristo. Bueno, Pablo continúa en esto y nosotros continuaremos en esto en su descripción. El punto es que él habla de esta gracia que nos fue dada. El punto aquí importante es que la gracia tiene 2 partes centrales. 2 partes. Porque cuando hablamos de la gracia, generalmente nos enfocamos en la salvación. Somos salvos por gracia. Punto. Me decía hace unos años un hombre, platicando con él, que en su iglesia le habían enseñado, estábamos discutiendo, bueno, platicando, en realidad fue una buena plática, pero él decía, a mí en la iglesia me dijeron, Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer, te dio salvación, ya eres salvo en Cristo, te dio su palabra, aprende tu palabra, a partir de aquí te toca a ti solo. Dios ya hizo su parte, te toca tu parte. Ese es un problema que a veces tenemos en el hecho de que enfocamos que toda la obra de Cristo es para salvación. La palabra lo dice, sí, la obra de Cristo es para salvación, pero no es solo eso. Lo que Jesús llamó a sus discípulos a hacer es, vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Ahora, ser salvo es suficiente para por eso ser ya todo un discípulo, porque algunos piensan, esta es una idea que algunos tienen, eres salvo, viene el Espíritu Santo y automáticamente uno ya dice, ya no debo decir esto, ya no debo hacer aquello, ahora me comporto como si eso fuera toda nuestra transformación. Entonces al día siguiente que tú ya eres salvo, ya eres un cristiano maduro. Ese es un concepto errado, igual que el que compartía este amigo. No, el proceso de santificación, voy a poner el mismo cuadro de la semana pasada. En algún momento Dios nos llama y pasamos de muerte a vida y somos llamados para llegar a la meta, y la meta es ser la imagen de Cristo. Por eso muchos piensan, ser salvo, tarea cumplida, ya viene a la iglesia, ya estuvo, todo lo demás se da automático. Hace un momento le entregamos una carta a los que pasan del departamento infantil al grupo de adolescentes, porque ahora ellos van a tener otro tipo de enseñanza, otros temas, van a profundizar en la Biblia de otra manera, se les va a enseñar en otra forma, sus actividades serán diferentes, porque entendemos que hay un desarrollo, hay un crecimiento. La iglesia no es nada más de mantenimiento. Sí, la gracia está en la salvación, pero la otra parte que la iglesia ha pasado por alto, si uno hace un recuento hacia el siglo XVII, XVIII, principalmente XVIII, cuando los europeos dijeron tenemos un mundo en el cual predicar el evangelio, y empezaron a salir a la India, África, y fue el siglo de los grandes misioneros, siglo siglo XIX salieron, después ya se hizo el congreso en Panamá para reunir a todos, ver cómo iba la obra evangelizadora en el mundo. Había un énfasis en la salvación. Por ahí Hudson Taylor es a quien se le atribuye haberle llamado a este llamamiento de Jesús a sus discípulos de Mateo 28, 18 al 20, de llamarlo la Gran Comisión. Se dice que fue Hudson Taylor.
Pero era todo este despliegue, enviamos misioneros a todo el mundo a predicar y el tema era la salvación. Ok, eso tuvo que ser el trabajo de un tiempo, pero la iglesia se quedó con esa inercia y se le olvidó que después de la salvación viene la santificación. Y la santificación es el proceso que nos lleva a la madurez. Y entonces muchos ven a la iglesia como una empresa. El pastor es empresario, de hecho se viste a veces como empresario. Dice, tenemos un sistema y usamos un sistema y la iglesia va a crecer, pero el punto no es llevar a la gente a la madurez. El punto es tener más gente en la iglesia, tener cada vez más personas, llenar un auditorio, que seamos muchísimos y digamos, somos tantos cristianos que hasta el gobierno está temblando. ¿Saben que no hay un engaño más grande en nuestra sociedad el pensar que somos muchos? Porque en realidad a la iglesia asiste mucha gente que no conoce a Cristo. Porque el problema es que ha sido el enfoque solo en esto, pero la santificación es algo que se ha despreciado. ¿Qué es la santificación? Este es el proceso de santificación, el camino a la meta, hacia la madurez. Aunque la madurez finalmente se da antes de llegar a la meta. Hablamos madurez hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, dice el apóstol Pablo, es decir, tú estás en el camino de la santificación, hablando sabiduría una vez que has alcanzado madurez, algo que vas a alcanzar en algún momento en el camino. Y entonces tú vas a avanzar en ello. Pero hay una cosa, segunda de Pedro, vamos a ponerlo aquí si quieren, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, crezcan en dos cosas. En la gracia. ¿Y cuál es la segunda? Segunda de Pedro 3, 18. Y el conocimiento. Caray, tenemos que estudiar. No, yo nomás quiero que el Espíritu baje, me llene y ya estoy contento y vámonos. Se acabó el culto. Ese, tristemente, es el deseo de muchos. El llamado es crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta es parte de la santificación, el conocimiento. Hay muchos pretextos para no estudiar en la iglesia, muchos. No, la palabra nada más llena, pero el Espíritu es el que en realidad nos cambia, etc. ¿Saben quién inspiró la Biblia? El Espíritu Santo. Espíritu Santo va a decir, no, desecha la Biblia, yo te hablo directo. Sí, él le inspiró. Pero hay muchos pretextos para la flojera espiritual, la pereza mental, para no estudiar y no aprender. Yo por eso he dicho algo, ya lo dije una vez en la RCA. Miren, cuando el apóstol Pablo enseñaba, y dice, él discutía enseñando en la sinagoga, llegaba y les enseñaba, no es que diera sermones, pero no toda la gente escribía y tampoco había papelerías que todos compraran un cuaderno y llegaban a la iglesia y escribían. Durante la reforma los que sabían escribir eran pocos, entonces el que estaba al frente predicaba de modo que la gente memorizara. Pero ahora no tenemos pretexto para no estar sentados frente a un escritorio escuchando una palabra y dejar. Yo siento que el tiempo de los sermones ya pasó. Hay que dar una clase y realmente eso es lo que hay que dar, porque el que está escuchando tiene que estar escribiendo, porque ya todos los que vienen a la iglesia escriben y tenemos que pasar a una etapa distinta. De hecho, ahorita me pidieron un cuaderno de apuntes, aquí tengo todavía otro por si alguien quiere, pues me dice. Pero el asunto es que lo que Dios espera de nosotros es que crezcamos en el conocimiento de Cristo. Sí, puede uno decir, eso solamente es mera aceptación mental y no una relación, pero hay una cosa importante, el conocimiento nos permite a nosotros discernir mejor, comprender la palabra de Dios. Y no es que todos se vayan a ser eruditos de algún libro de la Biblia, pero todos tienen que conocer la Biblia. Tienen que conocer a Dios, al que inspiró la palabra de Dios, al Espíritu Santo.
Si nosotros vamos leyendo la palabra, tenemos que creerla. Porque es cierto, mucha gente puede leer la Biblia, no creerla, no la pone en práctica. Alguien me dijo una vez, ¿y para qué leer la Biblia tanto si no la vamos a practicar? Le digo, ahora dime tú que la puedes practicar sin leerla. No, no es más que un pretexto, porque en realidad ¿de qué se trata eso de dicho? Simplemente ya tengo pretexto para no leer la Biblia. Pero cuando tenemos un conflicto, ¿qué hacemos? Estamos clamando a Dios. Ahora con los terremotos han sacado videos de gente clamando a Dios. Está uno ahí nomás viendo cómo se mueve el edificio. ¿Qué es lo primero que dice? Ay Dios, si existieras, pues ya y me va a ayudar. No, nadie dice eso. Todos están clamando a Dios. Un Dios que no conocen. Ahora, el deseo de Dios y para que nosotros seamos transformados, hemos puesto este principio. ¿Por qué tenemos que aprender algo? ¿Por qué no es más bien sentir algo? Nuestras emociones son muy volátiles. Porque podemos estar bien contentos en algo, pasa alguien, discutimos y 5 minutos antes estábamos bien contentos, ahora estamos bien enojados. El punto es este. Y hemos basado nuestro sistema de enseñanza aquí en la iglesia en este pasaje. Romanos 12:2. ¿Qué es lo que cambia la vida de una persona? El cambio en su manera de pensar. Yo quiero que alguien cambie, lo primero que tengo que cambiar es su manera de pensar. ¿De qué modo toda esta ideología progre, toda esta ideología que ha venido en estas décadas, entró a la sociedad? Empezó en los 60 con una película, puso una idea, en los 70 la idea ya era una expresión más amplia, en los 80 no se diga, podía ser hasta la base de la película, en los 90 le fue dando otra forma, la sociedad fue cambiando de mentalidad y su mente fue cambiando hasta el modo que le dijeron, oye, hay cosas que uno no hubiera aceptado como naturales hace 30 años y ahora se ven como lo más normal del mundo. ¿Por qué? Porque la manera de pensar define la manera de vivir. ¿Qué es lo que debe cambiar en nosotros? El corazón ya lo cambió Dios. El espíritu ya lo cambió Dios. Pero Él dice, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Guarda tus emociones y guarda tus convicciones, pero tienes que entenderla. Pondré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Bien, antes crezcan en la gracia. ¿Cómo crezco yo en algo que yo no me lo puedo ganar? El hecho es de que Dios está dando su gracia constantemente a mi vida. Yo tengo que crecer en eso. Aprender a depender de Dios. La madurez del cristiano no se mide por cuánto sabe de la Biblia. Pero el que tanto sabe de la Biblia le hace depender cada vez más de Dios. La madurez del cristiano se mide en cuanto depende de Dios. Un recién convertido depende poquito de Dios, aunque diga, ay, sí, yo le voy a pedir a Dios por esto, pero si tengo un problema, estoy viendo con fulano, sutano, quién me lo resuelve. Y entonces empieza a aprender que primeramente tiene que depender de Dios. Va a tomar una decisión y en la medida en que va creciendo se pregunta, ¿en esta decisión Dios estará de acuerdo? ¿Glorificaré a Dios con lo que voy a decidir? Y entonces ya empieza a depender de Dios. Ya no depende ni de su propio esfuerzo. No va a decir, bueno, yo sé cómo solucionarlo. Y al rato surge un problema que no había previsto y se da cuenta que no puede. Por esa razón Dios nos prueba a través de situaciones que no podemos cambiar nosotros. Pero nosotros debemos crecer en la gracia y eso significa que Dios nos da lo necesario para crecer en la gracia. Si Él no nos lo pidiera, no nos daría lo necesario. Pero ¿qué te está dando? Te ha dado su espíritu. Te ha dado salvación, el perdón de los pecados. Te ha dado Biblia completa, ya sea que la tengas en el celular. Ahora no hay pretexto porque quien tenga un celular tiene una Biblia. Automáticamente, es más, tiene muchas Biblias y en el idioma que quiera. Puede bajarlas, son gratis y bajar Biblias. Hay algunas que se venden, pero la mayoría son gratis.
El punto es que Pablo sigue diciendo esto. Versículo 4, estoy en 1 Corintios. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. No dice y en todo dinero. La riqueza del cristiano no se mide en términos económicos. No se desprecia el dinero, tampoco. Pero entendemos que eso es temporal y es un instrumento, como muchos otros. Incluso puede llegar a ser un estorbo y puede llegar a ser una forma de caer. Pero entendemos que ser enriquecidos en Cristo no se refiere a lo terrenal, sino a lo celestial. Enriquecidos, como dice aquí, en toda palabra y en todo conocimiento. Tener una Biblia, qué riqueza tan grande es. Pero muchos no la leen. Pero qué gran oportunidad. Se dice que en algunos países, Corea del Norte, Cuba, donde se batalla por tener Biblias, o China también en su momento, la gente se memorizaba los pasajes porque sabía que le prestaban una Biblia, la tenía que pasar a alguien más y un día le dirían, oye, repítenos este pasaje que aprendiste, y lo repite porque no todos tienen una Biblia. Y entonces la gente aprendió a memorizar pasajes bíblicos porque no tenía siempre una Biblia. Ahora aquí uno le dice hay que leer la Biblia y uno tiene en su casa como 5 Biblias, ¿sí o no? Habrá quien tenga más, tienes una en el celular y decimos tienes un montón. Hay aplicaciones, por ahí yo les iba a poner una foto de la aplicación que yo utilizo, pero hay muchas aplicaciones para bajar Biblias, pero el asunto es que qué facilidad tener una Biblia hoy en día. Bueno, Pablo ya le decía a los corintios, ustedes fueron enriquecidos en Cristo con toda palabra. Ahí está la Biblia. Riqueza de parte de Dios. Tienes una Biblia, eres un hombre rico en Cristo, bendecido por Dios. ¿No la lees? Esa es tu responsabilidad, porque no solamente se trata de leerla, sino de meditarla, estudiarla, analizarla. Por eso no nos conformamos meramente con leerla. Por eso tenemos el diario devocional para meditar en ella. Bueno, el apóstol agradece que también seamos enriquecidos en esto, porque dice, y en todo conocimiento. Una parte importante. Miren, hay cosas que se menosprecian. Uno diría, ¿qué quiere la gente hoy en día? Yo estuve en un seminario de la teología de la liberación. Estuve ahí 1 mes o 2 a lo mucho, pero la verdad es que decía la gente, ¿qué necesita la gente en nuestra sociedad? Pues uno piensa, somos estudiantes de seminario, todos van a decir salvación en Cristo. O sea, no, justicia, dinero, etc. Y vemos las cosas desde esa perspectiva, entonces Dios no nos está bendiciendo. Pero cuando lo vemos desde la perspectiva del apóstol Pablo, tú tienes en tus manos, al tener la Biblia en tus manos, el conocimiento que Dios nos ha regalado como seres humanos para conocerle. Tienes una riqueza de conocimiento. Muchos dicen, bueno, ¿y para qué lo quiero si tengo deudas? Que Dios me mande dinero mejor. Dicen algunos de esa corriente. ¿Y para qué queremos bendiciones en la eternidad si es ahora cuando las necesitamos? No hay una comprensión de lo, y es evidente, yo por eso considero, y no creo estar muy equivocado en mi percepción, que muchos de ellos, sobre todo los que dirigen ese tipo de movimientos, no han nacido de nuevo. No conocen en verdad al Salvador. Pero entonces, el asunto es que esta sabiduría, miren, vamos ahí, estamos en 1 Corintios, vamos a brincarnos al capítulo 2 para entender de qué manera Pablo aplica este sentido de la sabiduría, el conocimiento de Dios. Dice el versículo 6, el que ya mencioné, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hay un anhelo que el cristiano debería tener, yo necesito madurar porque yo tengo que hablar esta sabiduría de Dios. Pero una sabiduría no de este siglo, entonces ya la separa. Sabiduría terrenal no es la de Dios. Sabiduría celestial es la de Dios. Una sabiduría no de este siglo ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. Y empieza el asunto a ponerse interesante.
cosas que tú dices que un no creyente no puede entender. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. Miren, hay una razón por la cual se han hecho muchas traducciones muy simples de la palabra. Y a veces solo quieren poner la idea porque piensan la gente no va a entender la Biblia, hay que ponerla más clara. No es necesario, porque el que es espiritual puede comprender lo que Dios está diciendo y si necesita esforzarse un poco más, debería de hacerlo. Entonces dice, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos, es decir, desde la eternidad, Dios predestinó para nuestra gloria. ¿Por qué es una sabiduría oculta? No la tuvo Sócrates, no la tuvo Platón ni Aristóteles. Por mucho que haya cristianos del primer siglo que hayan pensado que sí. No, no la tuvieron los griegos, no la tuvieron los aztecas ni la tuvieron los chinos. A pesar de su cultura milenaria, los chinos hubo cosas que jamás alcanzaron, que se alcanzaron hasta después de la Reforma Protestante. Hay aspectos que entender que en realidad ahí estaban, pero Dios los ocultó de la vista, del entendimiento de las personas que no lo conocían y lo reveló o lo predestinó para nuestra gloria, para que tú sí lo entiendas, tú sí lo hables, tú sí lo pienses y sí lo puedas vivir y Dios lo guardó para nosotros. Ok, sigue en el 8 diciendo, esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubieran entendido no hubieran crucificado al Señor de gloria. Hablando sobre todos aquellos que crucificaron a Jesús, los gobernantes de aquel tiempo, los mismos judíos, el sumo sacerdote Anás, Caifás, no lo entendían, no la tenían, ni la tenían los demás sacerdotes y los ancianos de Jerusalén, etcétera. Sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. El punto es que tú, siendo salvo, estás llamado por Dios a entender cosas que Él te ha dado que no le ha dado a otros, que a nadie se le han ocurrido, no han subido a su mente, no las han tenido en su corazón, no las han escuchado, pero Dios las preparó para los salvos, que son los que lo aman. Por eso dice, ¿cómo la revela Dios? Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. ¿Está haciendo a un lado la Biblia? No, está aclarando que precisamente la Biblia está revelada para nosotros, no para cualquiera. Y tú tienes que entrar en ese estudio, en esa revelación. Y dice, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios. Voy al versículo 12. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Es decir, esta gracia que Dios nos ha dado de entender los pensamientos de Dios que nos son revelados por el Espíritu Santo. Y por eso el versículo 13 dice, de lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Olvídate de Nietzsche, de Freud, de Sócrates, Aristóteles, Platón. Ellos no pudieron entender eso. Palabras enseñadas no por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales, o como dice la Reina Valera, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, el que no ha nacido de nuevo, no acepta las cosas del Espíritu porque para él son necedad y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Ahora, tú tienes vida espiritual, has nacido de nuevo, tienes que alimentarte de la palabra. Pero alimentarte de la palabra no es solo leerla, es meditarla, porque tienes que discernirla espiritualmente. Miren, el hecho de que yo haga todo este esfuerzo que he hecho durante décadas
en este sistema de la senda de crecimiento, estos manuales, el diario devocional, todo esto, es por una razón. Yo entiendo la encomienda que tengo de parte de Dios, instruirlos en lo espiritual, porque si Dios les ha dado a ustedes esa capacidad, tienen que desarrollarla. Y yo tengo que llevar a cabo esa labor. Porque a veces digo, si yo estudiara solamente un día a la semana y diera un estudio por ahí que me bajara de internet entre semana, un estudio bíblico, y viniera y les diera un mensaje nada más, y no una conferencia, sino como en todas las iglesias, solo un sermón y van a clases y todo, estarían contentos, ¿sí o no? Si nunca les probamos dar esto, estarían contentos. Y yo podría decir, me la llevo más tranquilo, me voy a algunos desayunos de pastores en la semana, cotorreo un poco, dizque haciendo eventos que vamos a jalar gente y viendo políticos y todo eso, y pasándola, y hasta le caería bien a muchos pastores, tendría amigos y aquí tendría alguien predicando. Yo podría estar tranquilamente sentado y diría, su pastor, Dios lo ha llamado y en el infierno le tienen miedo y todo eso, y todos estaríamos bien contentos, porque yo he estado en ese medio, lo conozco. Pero yo no puedo conformarme a eso. Y si eso me trae enemistades y me trae pobreza y lo que sea, yo tengo que seguir haciendo esto. Porque yo tengo que honrar al Dios que les dio un cerebro que ustedes tienen que usar para entender su palabra. Y no los puedo tratar como a ignorantes que solamente se les emociona, salen bien contentos y sueltan mucho dinero. Lo que yo hago es respetar la inteligencia de ustedes. Y ese es el punto importante, porque como dijo hace algunas décadas, estaba en TV Mexiquense, este programa de Deutsche Welle, era un programa sobre las universidades alemanas y estaban entrevistando al director, al rector de una universidad cristiana y le preguntaron precisamente sobre la fe y la razón y le dijeron, ¿por qué una universidad cristiana? Porque para muchos ateos el cristianismo y la enseñanza no son, y la culpa es de todo ese movimiento. Sí se ha hecho toda esa fama de que el cristianismo es para ignorantes y muchos aplauden, están bien contentos siendo ignorantes y desgraciadamente la sociedad da testimonio de ello. Dicen, ¿cómo una universidad cristiana qué relación tiene con la fe? Y lo que dijo este rector fue, Dios nos creó con una inteligencia. Instruir esa inteligencia es honrar a Dios. Déjenme decirles algo. La ignorancia jamás ha glorificado a Dios. Aunque muchos cristianos aman la ignorancia, pero jamás ha glorificado a Dios. Estamos viendo que Dios nos ha enriquecido no con dinero, sino con el conocimiento de su palabra. Pero ¿saben que en muchas iglesias hasta está mal visto estudiar la Biblia? Ese es un problema. Por eso yo tengo que insistir en esto. Dios nos dio la sabiduría en su palabra para meditar en ella, conocerle a Él y entender desde el aspecto espiritual los misterios espirituales de Dios. ¿Cuál es el sentido de esta vida? Lo encuentras en la palabra y dejas de sufrir si la economía, los gobiernos, los políticos, porque a muchos cristianos de pronto se les olvida que existe Dios y están viendo tanto a los políticos hacer y deshacer que piensan, ya nos va a ir mal. Bueno, ¿y Dios dónde está parado? Si Él puso a esos políticos, tiene un propósito. Pero entonces la riqueza no es económica, pero es eterna. Y ese es el punto al que nosotros estamos accediendo. La bondad de Dios se manifiesta en su sustento constante. No te hará rico, pero nunca te faltará nada. Y si te hace rico, que sea porque estás preparado para vivir como un cristiano rico. Pero créanme, miren, yo todas las veces que escucho estudios sobre el diezmo, hay un problema en la mayoría de los estudios. Apelan a la avaricia humana. Diezma y tendrás más. Ese es el punto en muchas enseñanzas. ¿A qué está apelando el que instruye? A la avaricia. ¿Quieres tener más? Diezma, porque Colgate empezó diezmando el 10%, dijo voy a dar el 20%, luego el 30%, terminó dando el 90% y es multimillonario y todo el mundo le brillan los ojos y dice, método para ser rico, diezmo. ¿Y Dios dónde queda en eso? Entonces, el problema es la falta de entendimiento. Si entendemos que el diezmo es para honrar a Dios
y yo tomo de lo mío y no me promete ser rico, sino que no me faltará nada y mis hijos estarán bien y mi descendencia estará bien y Él nos sustentará durante esta vida, entonces yo entiendo el sentido del diezmo desde el aspecto de que es amar a Dios. Y cambia, ¿sí o no? ¿Dónde encuentro eso? En la Biblia. Porque Abraham honró a Melquisedec cuando le entregó los diezmos de todo, se los entregó a él. Entendemos que Melquisedec es Jesucristo y le entregó los diezmos de todo y dice, vean la grandeza de este hombre, porque Abraham es el patriarca, el padre antecesor de Leví, que recibe los diezmos del propio pueblo de Israel. Y entonces el conocimiento de la palabra nos lleva a una manera de pensar diferente y vivir diferente. Pero veamos esto, Colosenses 2 del 1 al 4, acompáñenme ahí un momento, Colosenses 2 del 1 al 4. Dice, porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea. Hace un rato les dije, vamos a ver que Pablo hasta por la iglesia de la Odisea oraba, porque él la plantó seguramente, porque él llenó del conocimiento de Cristo toda la provincia de Asia. Dice, ¿cuál lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona? Espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos los tesoros de la sabiduría y conocimiento. Cuando él habla aquí dos veces de riqueza, es Colosenses 2. Cuando él habla de que alcancemos todas las riquezas que proceden de una, voy a simplificarlo en palabras, de la comprensión de la palabra de Dios en Cristo, donde están escondidos todos los tesoros, habla de sabiduría y conocimiento. Dicen por ahí hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Ok, el dinero es un medio, sí es necesario. Yo muchas veces he orado a Dios en el sentido de decir, tú creaste un mundo que se mueve con dinero y lo requerimos, porque no podemos decirle al dueño del lugar, oye, no te vamos a pagar la renta, pero te vamos a bendecir. El punto es que entendemos que todo esto tiene, y no puedes ir a la tienda y decir, oiga, soy cristiano, yo confío que Dios me va a proveer, pues regáleme el pan o lo que sea. No, entendemos que el mundo se mueve con dinero, pero la sabiduría es lo que es lo que nos lleva a la verdadera riqueza, que incluso nos permite administrar lo económico. Pero noten esto, como él se lo dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos, porque la pobreza espiritual produce gente engañada. La razón por la que el cristianismo no es muy honrado en la sociedad, que entendemos, sí, es el mundo y no acepta a Cristo, pero muchas veces el mal testimonio es porque ahorita en este tiempo el gran distintivo es que el cristiano es una persona que cree en una fe que no es racional, cree en cualquier cosa, y hasta el cristiano se atreve a andar gritando eso, cosas que no son racionales. Yo sé que mi Dios me va a sacar de esto y ya, y no me importa lo que ustedes digan, y empieza incluso a echar por la borda los medios que Dios le ha dado su edificación. Eso es parte de lo que nosotros tenemos que comprender, que debemos ser responsables. Efesios 4:13 es muy semejante aquí a Colosenses. Efesios es regresarse un poquito. Efesios 4:13, cuando dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Una vez más, creer y conocer. Fe y razón siempre van unidas. Si eres cristiano, no puedes separar la fe y la razón. Siempre deben de ir unidas, porque lo que crees lo debes entender y lo que entiendes lo debes de creer. Pero hay muchos cristianos que al separar la fe de la razón tienen una fe irracional o tienen una razón incrédula. Y eso distingue a la iglesia en este tiempo. Pero en el versículo 14 dice, ok, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, el pleno conocimiento del Hijo de Dios. Estoy en el 13 todavía.
a la condición de un hombre maduro a la medida, a la estatura y la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Un hombre que tiene conocimiento de la palabra y medita en ella y tiene una comunión con Dios y va creciendo en esta santificación, no es engañado. Ya no es un niño al cual un día le dicen una cosa y la cree, luego llega otro, le dice otra cosa y la cree, y está siguiendo a uno, está siguiendo a otro y nunca tiene una base sólida sobre la cual estar cimentado. Por eso los llama olas por vientos de doctrina. El barco se mueve de aquí para allá, etcétera, pero si está sobre una roca, el agua se puede mover, el viento se puede mover, pero permanece en un solo lugar. Es el ejemplo también de un ancla para un barco. Ahora, nada nos falta en ningún don, dice Pablo. Vuelvo acá, vamos de nuevo a 2 Corintios, perdón, 1 Corintios 1. Dice el versículo 6, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Versículo 7, de manera que nada les falta en ningún don. Y esa es otra parte, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Ok, eso corresponde a otra conferencia. Pero el punto es que no nos falta nada en ningún don. Todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos ya nos ha dado todo lo necesario para poder hacerlo. Eso significa somos ricos en Cristo. Y tenemos nosotros que tener claridad sobre eso. Dice, la acción del cuerpo de Cristo para nuestra edificación proviene de Cristo. Si nosotros vamos a crecer en todo, es porque Cristo nos dio salvación. ¿Ok? Cristo ya nos santificó. Ya lo dice al principio de la carta, los santificados. Entonces yo puedo crecer en mi santificación porque ser santificado significa ser apartado. Tengo yo que empezar a crecer en ello a través de la palabra, porque esta vida un día se va a terminar y cuando yo llegue a la presencia de Cristo, voy a ser transformado a la imagen de Cristo. Lo que va a importar es que tanto yo me desarrollé en la santificación. Oseas 6:6, para que lo tengamos claro, es un pasaje que la verdad sería bueno que muchos cristianos lo tuvieran en su mente. Oseas 6:6. El pueblo podía traer sacrificios en aquel tiempo, ofrendas. Hoy puede venir y cantar, puede venir y alabar, puede venir y danzar, hacer todo esto. Pero en Oseas 6:6 Dios le dijo al pueblo de Israel, y creo que eso perdura para nosotros, porque me deleito más en la lealtad que en el sacrificio y en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. ¿En qué se deleita Dios? En que lo conozcamos. Se deleita más en eso, no que no se deleite en esto otro. Pero Él se deleita más en que tú tomes tu Biblia, tú la leas, tú le conozcas y tu mente vaya siendo transformada de tal manera que tú tengas un conocimiento mayor de quién es el Dios en el que tú has creído. Eso es lo que deleita más a Dios. Dice, si Dios nos ha llamado a ser santos, es porque Él nos ha dotado con lo necesario para eso por medio de Cristo. Y esa es la verdadera riqueza que nosotros debemos atesorar. Podemos madurar al crecer en la gracia, en todo lo que Dios nos brinda sin merecerlo, para conocer a Cristo plenamente, y así crece nuestra fe y glorificamos a Dios. No debemos despreciar esto, no podemos despreciar el conocimiento de Dios, el estudio de la palabra, el mensaje en la iglesia. No debemos nosotros despreciar esto, pues seríamos irresponsables. Si Dios te dice, mira, aquí te da la Biblia, te voy a dar mi espíritu, voy a cambiar tu corazón, te voy a poner en tu mente la comprensión de mi palabra, porque es algo llamado la mente de Cristo. Ahí está para que vivas de la manera correcta. Y uno no lee la Biblia, pero le está ruega y ruega a Dios que le saque de un problema. Y uno va a la iglesia, pero no aprende nada. Y a veces sí va, a veces no va porque tiene sus problemas y preocupaciones. El día que se presente delante de Dios, ¿qué puede responder?
Si le va a decir, te capacité con todo lo que te requerías para ser transformado a la imagen de Cristo. Es el punto. Miren, yo estoy considerando ya comprarme mi servicio funerario, empezar a pagarlo. Es necesario porque uno sabe que un día se va a morir y pues hay que pagar ese gasto. Mucha gente lo hace, ve previsora. Está lista para morirse, pero no está lista para presentarse delante de Dios. El punto es que si no tienes para que te entierren ni nada, tú hablas a la escuela de medicina y dicen, tengo un cadáver que donar y ahí está y se acabó. Pero la eternidad no te la puedes brincar. Esa es la realidad. El estar frente al tribunal de Cristo, eso no te lo puedes brincar. Hay que considerar el punto de que Dios nos está dando sus riquezas. Como el padre que le dice al hijo, mira hijo, te compré esta libreta para que dibujes y hagas eso. No, yo quería un Game Boy. Digo, creo que ya estoy viejo porque creo que ya no es el Game Boy, ¿verdad? Pero entienden el mensaje porque también ya tampoco están tan jovencitos. Pero el asunto es que el hijo puede despreciar una riqueza que le dé el padre cuando él lo que quiere es otra cosa. Y este es lo que a veces hacemos con Dios. Nos da su conocimiento y nos volvemos irresponsables ante Dios porque nos metemos en problemas que Dios quería evitarnos dándonos el conocimiento de su palabra, pero como no meditamos en ella, ni caminamos con Cristo, ni buscamos conocerle mejor, un día nos caímos en un bache, estamos clamando a Dios y Dios decía, para eso te estaba preparando, para evitar esto. Y ese es el asunto, que todavía estamos a tiempo para glorificar a Dios y gozar a Dios o alegrar a Dios en el conocimiento más que en los holocaustos. Por eso, un día estaremos ante el tribunal de Cristo y aunque me cueste, miren, les voy a leer las palabras del apóstol Pablo, pero les voy a leer las que yo escribí. Aunque me cueste, tengo que seguir esforzándome por formarlos a la imagen de Cristo, sosteniendo esta lucha, como lo dice Pablo en Gálatas 4:19. Acompáñenme a Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. ¿Cómo peleó Pablo con la iglesia de Corinto, pero con la de Galacia también? Gálatas 4:19 dice de esta forma: hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Es decir, él decía, estoy batalla y batalla con un dolor, formando a Cristo en ustedes. Bueno, esa debe ser la mentalidad de un pastor. Es una lucha que tenemos. Sí, es cierto, hay que ganar almas para Cristo, pero el asunto es que hay que llevarlos a la santificación. No podemos perder de vista la segunda parte, que después de la salvación, que es por gracia, la santificación también es por gracia. Del Espíritu de Dios se llama Espíritu Santo, aunque el Padre y el Hijo también son santos, y podríamos decir Padre Santo, Hijo Santo. El Espíritu es llamado Espíritu Santo por una razón. Su papel principal es nuestra santificación. El Padre y el Hijo participan, sí, pero la labor es la que el Espíritu Santo está llevando en nosotros. Por esa razón, tenemos que apreciar lo que el Espíritu Santo inspiró. Tenemos que entender que se llama riqueza de parte de Dios, y conocerlo en verdad transforma nuestras vidas, les permite permanecer firmes a Cristo en medio de tribulaciones porque su mente está siendo transformada, les permite comprender lo que Dios está haciendo en medio de las cosas que viven porque su mente está transformada, y lo que parecía un problema enorme un día van a decir, es una bendición de Dios, porque la manera de pensar ha cambiado. Y lo que parece una pérdida grande, un día dirían, más bien es Dios quitándome una carga enorme que yo pensé que era algo para mí. Y esto es parte de tomar la riqueza que Dios nos ha dado en su palabra. Porque un corazón así dirá, bueno, estas palabras déjenme leérselas en la carta a los Hebreos. En la carta a los Hebreos, al final, hablando precisamente de una mente que ha sido cambiada, dice,
Porque me acaba de llegar esta palabra cuando dice versículo 5, Romanos 13:5. Romanos 13:5. Sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo, es decir, Dios mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Es una meta a la que ustedes deben llegar. Poder decir, oh, tranquilo. Oye, pero las cosas están, pero yo estoy tranquilo. Porque yo sé que Dios no me dejará ni me desamparará. Y yo sé que Él me guarda. Por eso digo, ¿qué puede hacerme el hombre? Y vamos a vivir con un corazón, una paz mayor en el corazón. Es Hebreos 13, versículos 5 al 6. Para que si pueden luego lo memoricen también y consideren eso. Termino con este otro ya que estamos ahí en Hebreos, unos versículos antes. Dice versículo 28, capítulo 12, versículo 28. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Tú estás recibiendo un reino inconmovible. No te preocupes aquí en la tierra por lo temporal. El reino que tú estás recibiendo es inconmovible. Va a pasar el cielo y la tierra, pero va a permanecer este reino en el cual tú estás formando parte. Por esa razón, si tu mente puede empezar a cambiar y verlo de esta manera, tú vas a decir, ¿por qué me voy a afanar? Dios está haciendo su obra, está transformándome y tu vida y tu corazón van a estar más tranquilos, porque créanme, muchas veces la mayoría de los problemas que tenemos como cristianos no son necesariamente conflictos que vengan para probarnos, sino que se derivan de una falta de entendimiento de lo que Dios está haciendo. Vas a estar bien y vas a estar en la eternidad con Cristo. Por esa razón, tu mente tiene que ser transformada de acuerdo a la palabra de Dios. Y Dios dice, esa es la riqueza que yo te doy. Yo una vez medité, la herencia que me dejaron mis padres, además de algunos genes, ¿no? Las características físicas. Pero la herencia que me dejó mis padres no me dejaron. Mi papá cuando falleció, su esposa me regaló unos zapatos que había dejado casi nuevos. Y digo, es una herencia y gracias a Dios. Pero fuera de eso no recibí herencia de mis padres más que una que le ha dado forma a toda mi vida. El conocimiento de la palabra de Dios. Es lo mejor que un padre puede heredar a sus hijos. El conocimiento de la palabra de Dios. Por eso insistimos en el diario devocional infantil. Y los que ya tienen hijos adolescentes, lleven a sus hijos a conocer a toda la palabra de Dios a través del diario devocional. Y ustedes mismos háganlo. Pero esta es la riqueza que Dios nos ha dado. La mayor herencia puede ser esa, porque a veces las herencias terrenales son más problema que bendición. Y si ustedes las tienen y ha sido bendición, que sea un extra, porque la verdadera herencia es el conocimiento de Dios, la vida eterna, para que ustedes reposen en ello, porque esto es lo que en verdad Dios nos ha dejado como riqueza y tenemos que dejarlos a otros como riqueza. Vamos a orar. Padre, bendice a tu pueblo y guárdale, Señor, en el hueco de tu mano, como acabamos de leerlo. Susténtanos, Señor. Somos el pueblo que clama y te busca, tanto en oración como a través de tu palabra. Padre, concede que cada uno de mis hermanos, cuando estén tomando tu palabra y la lean, llevando a cabo el diario devocional, puedan comprender lo que les estás diciendo. Dale sabiduría, aclara sus mentes, sus corazones, para que por medio de la lectura de la palabra puedan hallar el bien tuyo, Señor, las respuestas que necesitan, la dirección que requieren, Señor. Padre, mientras estamos aquí en la tierra, muchas veces voltearemos al cielo buscándote, Señor. Voltearemos a nuestro alrededor buscando respuestas tuyas. Sabemos que están en tu palabra, pero hemos de meditar en cada paso que damos, buscando que seamos guiados por tu Espíritu. Por eso te pedimos que tú, Señor, aclares nuestras vidas,
nuestros pensamientos, nuestras incógnitas, Señor. Que nos des respuesta, Señor, a estas preguntas que tenemos delante de ti, Señor, sobre las cosas que vivimos, las decisiones que debemos tomar, sobre las luchas que enfrentamos, Señor, sobre las necesidades que se nos presentan, Señor, porque hay cosas que aún el hombre más sabio no podría responder, porque son cosas que tú esperas que conozcamos de ti. Padre, te pedimos que tú seas el que abra las puertas de nuestro entendimiento, Señor, para que recibamos tu palabra, Señor, para que comprendamos tu mensaje, Señor, y podamos vivir una vida que te agrade a ti, Señor, porque la hemos de vivir sustentados en tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te pedimos todo esto. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, ilumine sus mentes, su entendimiento para comprender su palabra en todo tiempo. Vamos a terminar, vamos a ponernos de pie y vamos